todos, bienvenido a una nueva lección de análisis numérico. Soy el profesor José Miguel Gómez Guzmán del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. En este video vamos a explorar un nuevo tema fundamental en el análisis numérico. El mismo trata sobre la aproximación numérica y los errores asociados. Este es un tema crucial para esta asignatura, ya que sienta la base para comprender cómo trabajamos con números en el mundo computacional y cómo manejarnos las inevitables imprecisiones que surgen en nuestros cálculos. Acá vamos a estar conversando sobre los tipos de errores absolutos y relativos, también cómo se pueden cuantificar estos errores, la importancia de la tolerancia que tienen en nuestros cálculos, así como métodos iterativos y cómo estimar el error de ellos, la propagación del error en la aritmética y también su punto flotante. Estos conceptos son esenciales para cualquier persona que quiera trabajar en el campo y que requieran cálculo preciso desde la ingeniería hasta la ciencia de datos. Recuerden que pueden pausar el video en cualquier momento si necesitan más tiempo para tomar nota o reflexionar sobre algún concepto. También los animo a que dejen su pregunta en los comentarios o en la misma parte de la sesión de la clase que tenemos. Sin más preámbulo, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo que tenemos ahora mismo de aproximación numérica y los errores. Acá podemos ver entonces lo que es el error absoluto. Se sabe que el error absoluto es la diferencia absoluta que existe entre un valor real y un valor ya aproximado. A eso se le considera el error absoluto. Recibe así el mismo nombre, ya que posee las dimensiones de la variable bajo estudio. De la misma forma podemos considerar un error relativo también, que corresponde al tipo de presión ya de manera porcentual de un error absoluto en consecuencia. Este también se puede medir de manera dimensional, como lo podemos observar acá, que ya viene dado por el error absoluto calculado arriba, dividido entre un valor real multiplicado por 100 para obtener la base ya del sistema porcentual del mismo. La diferencia que existe entre la presencia y el uso de los tipos de errores consiste precisamente en la presencia de las dimensiones físicas, debido a que las unidades de medición utilizadas comúnmente en este manejo y su percepción del error absoluto suelen ser muy engañosas o muy difíciles de comprender rápidamente. Sin embargo, el manejo del porcentaje a veces nos da una manera más natural y no hace una forma sencilla de comprenderlo. Sin embargo, el uso de estos tipos dos tipos de errores está sujeto siempre al objetivo de la actividad siempre que estemos desarrollando. Vamos entonces a seguir acá con un ejemplo para poder entender lo que es el concepto, lo que tiene que ver con esa parte de los errores relativos y errores absolutos. Vamos entonces por acá, tenemos un ejemplo que dice, supongamos que se tiene un puente y que se desea medir la longitud del mismo y la de un rematch y se tienen 9.999 y 9 centímetros respectivamente. Si los valores son 10.000 y 10 centímetros, así mismo repetitivamente como se hizo, la primera para el puente y la segunda para el remate, y calculamos el error verdadero y así mismo relativo verdadero porcentual en cada caso, vamos a tener lo siguiente. Lo primero es que en el error verdadero con relación al puente tendríamos un error únicamente de 1 centímetro. En lo mismo entonces sucede también en la parte del remate, que cuando acá también tenemos un error de 1 centímetro, como se puede notar acá. Ahora, ¿qué sucede dentro de esos puntos exactamente? Que vemos el mismo tipo de error si estuviéramos cuantificándolo de acuerdo a un error verdadero, un error absoluto verdadero. Entonces, ¿qué sucede exactamente dentro de esto? Si lo vemos desde la manera de un error relativo, podemos observar que en el puente únicamente se ha cometido un error de un 0.01%. Mientras que si calculamos entonces el valor del error dentro del rematch, tendríamos un error de un 10%. Ya eso deja mucho que desear dentro de lo que tiene que ver con los errores. Entonces, ya una persona que tiene la construcción y esa parte ya sabe que normalmente no es lo mismo cuando calculamos una medida grande y asimismo también cuando estamos hablando de una medida pequeña que cometemos el mismo tipo de error. Algunas consideraciones que se tienen sobre estos tipos de errores, podemos ver entonces que las expresiones de error absoluto y relativo requieren siempre el conocimiento de una variable real, cosa que normalmente no todo el tiempo podemos conocer y algunas veces tenemos que hacer algunas suposiciones.
Entonces tiene el punto donde debemos considerar un valor real a los resultados arrojados por la medición experimental de los fenómenos. Y de ahí entonces pasamos a lo que serían los valores aproximados y podrían llevarlo entonces a algunos modelos matemáticos y viceversa. Y aquí entonces existe un error por el cual ninguno de ellos puede ser considerado como valor real. En realidad, lo que vamos a ver ahora es que ambos valores son aproximados. Por ejemplo, los valores nominales son considerados como reales dentro de lo que vamos a ver. Para lograr un resultado siempre coherente, en la práctica deben siempre sustituirse el valor real por un valor que se considere y que posea un error menor. Por ejemplo, en un proceso de medición suelen utilizarse como valor real a los valores nominales citados en las especificaciones de los objetos de medida. Si estamos hablando de centímetros, entonces estamos hablando de errores que tienen que ver con centímetros. Si estamos hablando de milímetros y asimismo van a ser cada uno de ellos. Entonces de ahí pasamos a lo que sería un error de aproximación, que es lo que nosotros vemos en el caso del análisis numérico comúnmente, porque no todo el tiempo conocemos siempre el valor real de una función. Entonces, a partir de ese proceso iterativo, empezamos mejorando cada uno de los puntos que se tienen, debido a que se parte siempre del último valor obtenido y posee un nivel menor de error que el valor siempre previo que se ha obtenido sobre ese. En lo anterior entonces se deduce un error absoluto relativo de la siguiente manera. El error absoluto de aproximación se ve así mismo como un valor inicial que yo tengo menos un valor anterior, o mejor dicho, un valor actual de lo que tendría por aquí, menos un valor anterior, porque vamos con un proceso iterativo. De la misma forma entonces también podemos ver el error relativo de aproximación parecido al real. Acá lo que vamos a tener es un error de aproximación y basado en ese error de aproximación entonces vamos a calcular dividiendo entre el valor que tenemos actual acá debajo se multiplica por 100. En ambos casos el valor siempre va a ser siempre la última iteración, eso que se llama el valor actual, y el otro es el que le antecede siempre a ese punto que se ha encontrado. Para hablar de este tipo de procesos también tenemos que conocer lo que sería la magnitud de los errores de truncamiento y también por redondeo. Cabe destacar que la literatura especializada sobre el tratamiento de errores también es escasa, por lo que, sin embargo, resulta muy importante siempre conocer lo que sería la magnitud de los errores que vamos a estar cometiendo en cada uno de los casos. En el desarrollo de los métodos numéricos, hay un estudio que es muy difundido entre la comunidad dedicada al desarrollo del análisis numérico y es el desarrollo de Daniel McCranky. El referido estudio está enfocado siempre en los datos numéricos en computadora y pertenece a un momento histórico en el cual los recursos de computadora eran aún muy limitados en comparación con los disponibles que tenemos ahora mismo en nuestro siglo XXI. En realidad, las conclusiones de McCracken siguen vigentes hoy en día y todavía las seguimos utilizando. Una de las partes importantes sobre el estudio que estuvo realizando McCracken de los errores consiste en la cuantificación de la magnitud de lo que se comete en el manejo de los datos en forma inherente. El uso de la aritmética de puntos flotantes. McCracken concluye que la magnitud de los errores cometidos por truncamiento pueden ser mayores a la cometida por el uso del redondeo simétrico. Eso lo dijo él en 1984. De esa misma forma también concluye también que la magnitud del error por redondeo simétrico es independiente de la cantidad en sí misma, siendo producto del tamaño de la matriz, es decir, de la cantidad de decimales que nosotros estamos utilizando para hacer el cálculo. El máximo error absoluto debido al redondeo simétrico se calcula a través de la siguiente expresión. Un medio de 10 a la menos t más 1, donde t representa el tamaño de la matriz, es decir, la cantidad de decimales que vamos a estar utilizando. Vamos a ver, utilizando una matriz de 3 cifras ahora, este pequeño ejemplo, y determinar el máximo error absoluto cometido en esta cifra. Tenemos acá 10.334. En esta tenemos 123.293.667. En ambos casos tenemos una matriz de 3. Tenemos 3, entonces calculamos el error y diríamos entonces que sería de 0.0005. ¿Qué se observa aquí? La cantidad de unidades son muy diferentes en cuanto a lo que tiene que ver con la magnitud
No obstante, el máximo error absoluto que puede haber presente en cada una de ellas sería ese resultado que se ha obtenido ahí. Eso ya cabe para poder agregar otro tipo de cifra y tener una pequeña tolerancia en el mismo, que es lo que vamos a tratar ahora. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando, debemos de establecer siempre una realización del cálculo que no sea trascendente como el de los signos algebraicos de los errores. Aquí es importante conocer la diferencia entre los valores que vamos a estar trabajando. Es decir, debemos de tener una distancia en valor absoluto y la misma debe de estar siempre menor que una cantidad de error permitida para considerar que el cálculo sea válido. Es decir, si usted considera que va a trabajar con una mantinza de 3 y para usted eso es válido, entonces usted puede utilizar una mantinza de 3. Pero si otra persona necesita trabajar con 5 para tener mayor precisión, entonces ahí se tendría entonces un valor de 5. Normalmente en la práctica de la ingeniería, el error permitido siempre van a tener una tolerancia. Se utiliza mucho también los algoritmos numéricos para detenerlo en la computadora. El mismo puede ser expresado de la siguiente manera. Yo voy a tener aquí el valor absoluto de un error de aproximación tiene que ser menor que un error significativo. La tolerancia puede expresarse en forma de porcentaje, lo que llamaríamos error relativo, y casi siempre estaría enfocado en el número de cifras significativas que deben utilizarse en la aproximación. Se pueden demostrar en esa teoría de Scarborough en 1966, que sigue el siguiente criterio, dentro de los cuales se debe de cumplir. Por ejemplo, aquí tenemos una tolerancia que sería igual a un error significativo para detenerlo, de 0.5, y aquí tendríamos 10 al cuadrado menos n, donde n representa la cantidad de decimales que nosotros estaríamos utilizando, o como quien dice, la mantinza de Boltzmann. Acá vamos a ver eso para hacer este cálculo con la serie de McLaurin. Vamos a tomar este ejemplo y vamos a pasarlo a un punto. Vamos a aplicarlo en una pizarra digital ahora mismo. Vamos a aplicar por lo menos la parte, el truncamiento en 1, 2 y 3. Del mismo entonces podemos decir lo siguiente. Un segundito. Después de pasar estos pequeños segundos, tengo para traer ahora aquí el ejemplo que vamos a llevar a flote. Aquí podemos ver que es una serie de McLaurin con la que estaríamos trabajando. En la misma, esta serie de McLaurin, nosotros vamos a trabajarla de acuerdo al truncamiento. Primero acá, acá. Vamos a aplicar hasta este caso que tenemos por aquí. Me dice que vamos a tomar y calcular los errores relativos, porcentual verdadero y normalizado, a una aproximación usando las ecuaciones 2 y 4 que vimos anteriormente, respectivamente, y observar qué pasa con el error tomando como verdadero que i a la 1 sea este valor que tenemos por acá. Vamos a agregar términos hasta que se pueda disminuir el error de aproximación o que este tenga preestablecido un error significativo con 5 cifras significativas. Lo primero que deberíamos de hacer para establecer ese criterio es calcular un error significativo. Ese error significativo que viene dado para la función de McCracken viene dado por la función que tenemos como 0.5 por 10 al cuadrado menos n multiplicado por un 100% para dejarlo en términos porcentuales. Si tomamos el resultado de aquí, sabemos que me están diciendo que utilice 5 cifras significativas. Como resultado, entonces yo lo que debo de hacer es el cálculo basado en la expresión y así saber cuándo se va a detener el proceso. Y aquí entonces yo puedo decir que voy a tener ahora 0.5 por 10 al cuadrado menos 5. Y todo esto multiplicado por
el 100%. Es decir, que el proceso con este error significativo se tendría que detener cuando yo tenga que un error de aproximación, el valor absoluto de un error de aproximación, sea menor que un 0.05% y así llevar el criterio de la cantidad de cifras significativas. Entonces, ¿qué sucede con este cálculo? Nosotros vamos a tener ahora mismo que X, en nuestro caso, X, nuestra X, acá, es igual a 1, que es para el valor que andamos calculando. Entonces, ¿qué vamos a tener? Están diciendo ahora que el error de aproximación que yo voy a estar buscando sería con relación a este valor que tengo por aquí, que lo voy a asumir como verdadero. Si x es igual a 1 y nosotros hacemos el truncamiento en el primer punto de la función, es decir, truncamos acá, el primer valor de la función, vamos a decirlo, cuando hacemos la primera iteración o el primer truncamiento para ella, vamos a llamarlo aquí un n0, que sería nuestro truncamiento inicial. Vamos a decir ahora que e a la 1 sería igual a ¿cuánto? A 1. En este caso acá, no necesariamente podemos calcular un error de aproximación porque solamente tenemos un valor actual. Pero sí se puede calcular lo que sería un error relativo verdadero. ¿A qué es igual un error relativo verdadero? Bueno, nuestro error relativo verdadero, como se definía anteriormente, es igual al valor absoluto de quién? Del valor real que tenemos menos el valor que yo tengo de aproximación, que en este caso ha sido 1, y se divide entre un valor real y el mismo se multiplica por 100. Vamos a dejar ese cálculo para que ustedes puedan ejecutarlo a medida que lo van a trabajar, a medida que observen el video, porque ya tenemos el valor real que se ha dado, ese que tenemos acá en el 2.71, 82, 8, 18, 28, y el valor de aproximación que se ha tenido por acá es este. Entonces tenemos valor verdadero que tenemos acá arriba, el valor de aproximación que sería ese. ¿Qué va a suceder ahora? Nosotros vamos a truncar nuestra serie acá, que es donde vamos a hablar ahora, y vamos a proceder a calcular lo que sería el valor, el error de, vamos a decir, el valor del error relativo de aproximación en ese punto, porque ya tendríamos otro tipo de valor. ¿Qué sucede? Acá en este punto nuestra serie ahora mismo ha arrojado un 1 como valor actual. Si ya yo voy a truncar en la posición que estoy aquí ahora mismo, y la voy a marcar aquí en rojo, subrayándola. Si yo trunco en eso y equivale 1, entonces, ¿qué va a suceder en este punto? Va a suceder lo siguiente, vamos a decir que e elevado a la 1 sería igual a ¿qué? A 1, que fue el valor que tenemos acá arriba, más el valor actual que tenemos de ahora mismo, donde estamos truncando, que es el valor de x, sería 1. Entonces tendríamos un resultado que eso daría 2. ¿De dónde entonces? ¿Qué puede pasar ahora en ese punto? ¿Qué podemos decir? Que podemos calcular un error verdadero nuevamente, que va a ser calculado con relación al valor actual que se tiene de la función. Es decir, calcularíamos el valor verdadero que tenemos allá, vamos a decir, nuestro error verdadero. Sería igual, en este caso, a nuestro valor verdadero que tenemos menos 2. Y se dividiría entonces entre el valor verdadero de la función.
se multiplicaría por 100. Y ahí obtendríamos lo que sería este 1% que es error verdadero. Ahora, cabe destacar, por ejemplo, acá ahora, que podemos calcular un error de aproximación, que es el que va a detener por tolerancia el proceso cuando el mismo sea menor que el valor del error significativo, cuando el valor absoluto sea menor que eso. ¿Qué sucede? Acá tenemos un valor actual que es de 2 menos un valor anterior que es de 1 dividido todo eso entre nuestro valor actual que es de 2 y se multiplicaría por el 100%. ¿Qué sucede? 2 menos 1 daría 1, entre 2 daría 0.5. Entonces, si multiplicamos 0.5%, tendríamos un error de un 50%. Lo que indica que se debe de seguir trabajando y agregando términos, truncando término a término, hasta que se pueda disminuir ese tipo de error. Vamos a presentar una tabla ahora desarrollada del mismo, de cómo sigue el proceso y cómo se va a preparar el cálculo de cada uno. Muy bien, aquí estamos entonces. Ya en el proceso de lo que se estuvo haciendo anteriormente, podríamos observar que en el mismo estábamos calculando lo que tiene que ver con los errores. Acá el error significativo fue el cálculo que hicimos de 0.05%, de acuerdo a la sustitución de los 5 decimales. Entonces, cuando hacemos el truncamiento, allá yo le llamé el término 1 de la función, o el término inicial que fue con 0, que lo simbolicé allá, daba como resultado 1, lo que llevaría un error real, vamos a decir, un error verdadero, real, de 63.21.2056. No calculábamos un error de aproximación porque en el mismo, cuando no tenemos un valor anterior. En el segundo caso, cuando hacemos el truncamiento, cuando es x, da como resultado 2. Acá entonces nos arroja un resultado de 26 como un error verdadero, un 26.42% por decirlo así simplificado, y 50% el de aproximación. Cuando se agrega el tercer término de la serie, que en este caso nuestro término sería x al cuadrado entre 2 factorial, se va a agregar un punto 5 al 2 que teníamos anteriormente. Aquí disminuye el error a un 20 y así va a ir sucesivamente hasta que el error sea menor que 0.05% que se obtiene por aquí en este resultado. Aquí tenemos un error de 0.051, entonces se debe de establecer otro cálculo para tener una mejor aproximación y se llegaría a ese resultado que está ahí. Ahora, eso es agregando término a término. Término inicial, el término 2, que sería en este caso el de x, el término 3, que sería x cuadrado entre 2 factorial, x cubo en el factor 4, x cubo entre 3 factorial, y así va sucesivamente en el término 4, x a la 4 entre 4 factorial, y se van agregando uno a uno hasta que se puede corregir ese tipo de error. Un segundo punto de lo que estuvo haciendo McCracken en la parte de sus aportaciones fue el establecimiento de un proceso para medir la propagación de los errores, ocasionado también por el uso de la aritmética de los puntos flotantes. A partir de este tipo de establecimiento, del máximo error absoluto cometido y de la operación aritmética utilizada, se puede demostrar en este tipo de procesos lo siguiente, que lo vamos a hacer en base a un ejemplo. Por ejemplo, sumar las siguientes cantidades que tenemos acá, primero en un orden ascendente, que vayan ascendiendo, y luego en un orden descendente. Y vamos a considerar una matriz normalizada de 4 dígitos decimales, así como un redondeo simétrico en cada operación intermedia. Por otra parte, vamos a realizar la suma exacta de lo mismo y lo voy a presentar en una tabla más adelante. Aquí tenemos la alternativa solicitada, la vamos a presentar en la tabla a continuación. Consiste en normalizar la cantidad de siempre, igualando los exponentes en base a 10 en cada cantidad y sumarla en forma ascendente y luego en forma descendente, según sea el caso y de acuerdo a la mantinza que me está dando por acá arriba, que voy a estar utilizando. Entonces, vamos a ver ahora, normalizado eso con una mantinza de 4. ¿Qué sucede cuando vamos en forma descendente?
Tenemos aquí nuestra cantidad. La primera cantidad que observan acá. Y vamos en forma descendente y todo va a llegar entonces hasta el exponente 4. Acá cuando se normaliza en los cuatro decimales que tenemos, esto permanece igual. ¿Qué sucede? Cuando yo corro el punto en la segunda cantidad, que es 0.9567 por 10 a la 3, y que yo corra ese punto para poder entonces dejarlo un lugar a la izquierda, para dejarlo como este, va a permanecer 0.095567. Ahora, ¿qué pasa en esta que está al cuadrado? ¿Qué pasa a ser 1? Y en la otra, fíjense cómo se ha normalizado el error. También se ha normalizado diciendo que estas dos partes son iguales. Entonces, cuando procedemos y sumamos, se arroja un resultado de 0.3644 por 10 a la 4. Cuando se hace de forma ascendente, es decir, lo disminuimos al mínimo exponente que tenemos, que en este caso es el 1. Estamos hablando de esto como una parte de notación científica. Cuando se hace en forma descendente, disminuidas a ese punto, eso va a arrojar un resultado que está por aquí de 363.334, 1 por 10 a la 1. El valor exacto que se anda buscando es este, 3643.341. En la suma ascendente, el error absoluto comparado con la parte verdadera sería de 20.659. Y aquí tendríamos un error relativo de un 0.56703%. En la ascendente lo tendríamos acá, sería 10, y disminuiría entonces a un 27.47%. Cabe destacar que esto fue de los estudios de McCracken, de lo que se estaba diciendo. Entonces, se debe de tener en cuenta siempre que se está trabajando con este tipo de criterios. Porque si estamos trabajando en notación científica, ver hacia dónde nos conviene, si lo subimos hacia arriba, el punto, o lo dejamos hacia abajo. Finalmente, cosa que arrojó McCracken fue lo siguiente: cuando se van a sumar o restar números, se debe trabajar siempre con lo más pequeño primero. De ser posible, evitar siempre la sustracción de dos números aproximadamente iguales a una expresión que contenga dicha sustracción. Expresiones como esa que están ahí pueden escribirse de la forma que nosotros vemos aquí ahora mismo. Esta que está aquí, de una forma distributiva, cada una de ellas. Si hay números que se pueden aproximar iguales dentro del paréntesis, se pueden ejecutar las restas antes de que la multiplicación. Esto buscaría complicar el problema con errores de redondeo adicional. Y cuando no se aplica ninguna de las reglas anteriores, uno debe tratar de minimizar el número de operaciones aritméticas dentro de él. Ya hasta ahora hemos llegado a lo que sería el final de nuestra lección sobre la aproximación numérica y los errores en el análisis numérico. Recapitulando los puntos claves de lo que se han cubierto ya dentro del mismo video, tenemos los tipos de errores, sobre los errores absolutos y relativos, y cómo cada uno proporciona información también para la precisión de nuestros cálculos, así mismo como la cuantificación de los errores, al mismo tiempo tolerancia, métodos iterativos y la propagación de errores. Vamos a decir algo, que recuerden las importantes conclusiones que tuvo McCracken, como trabajar con los números más pequeños primero en suma y resta. Evitar siempre la sustracción sobre el número de aproximaciones que sean iguales cuando sea posible. Considerar siempre la reescritura de expresiones para minimizar errores y minimizar el número de operaciones aritméticas cuando sea posible. Estos conceptos directamente son fundamentales en lo que nosotros vamos a seguir desarrollando en el análisis numérico y serán cruciales en los futuros estudios y la misma carrera que ustedes llevan hoy en día, especialmente en el campo que requieran cálculo de precisión y manejo de grandes conjuntos de datos. Para la próxima clase les recomiendo que practiquen un poco los ejercicios del material y que reflexionen sobre cómo estos conceptos podrían aplicarse a situaciones del mundo real en su respectivo campo de estudio. Gracias por su atención y participación. Y si tienen alguna pregunta adicional, no duden en dejarla directamente en nuestro campus virtual, en nuestro foro de dudas o aquí mismo dentro de los comentarios del mismo video. Nos vemos en la próxima clase.